Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Guadalupe Hernández Martínez de la secuencia 5AM81 de la Unidad de Aprendizaje Auditoría para Sistemas de Gestión Integral. A continuación, les explicaré un punto muy importante de la norma ISO 19011. En este presente video les explicaré acerca del apartado 7.2.2 de la norma ISO 19011, que se refiere al comportamiento personal. Primero que nada, los auditores deberían poseer los atributos necesarios que les permitan actuar de acuerdo con los principios de la auditoría, tal como se describe en el capítulo 4 de la norma, y a continuación les explicaré cuáles son. Comenzamos con el inciso A, integridad. Aquí, los auditores y personas que gestionan una auditoría deberían ser éticos, honestos, responsables, así como también ser competentes y principalmente permanecer ecuánimes ante cualquier situación. En el inciso B tenemos la presentación imparcial. Aquí se debe informar con veracidad y exactitud cualquier hallazgo, conclusión e informe, así como también se debe informar sobre obstáculos presentes que existieron durante la auditoría. Aquí la comunicación debe ser veraz, exacta, clara y completa. En el inciso C tenemos el debido cuidado profesional. Aquí se refiere a la aplicación de diligencia y juicio al auditar. En este apartado debe existir un debido cuidado en la tarea a desempeñar, así como también un cuidado profesional al hacer un juicio de la situación de la auditoría. En el inciso D tenemos la confidencialidad. Aquí se refiere a la seguridad de la información. Tenemos 3 puntos importantes. El primero es discreción en el uso y protección de la información. En el segundo, la información no debe usarse para beneficio personal. Y el tercero, no se deben perjudicar los intereses legítimos del auditado. En el apartado E, independencia, vamos a ver lo que es la imparcialidad de la auditoría y objetividad de conclusiones de auditoría. Aquí se muestran cómo los auditores son independientes, en este caso son independientes en la auditoría interna, actúan libre de sesgo y cualquier hallazgo y conclusión deben estar basados en evidencia. El inciso F se trata acerca del enfoque basado en evidencia, es decir, usan el método racional para alcanzar conclusiones fiables. Dentro de este enfoque, la evidencia debe ser verificable, también se basa en muestras de la información, es decir, existe un tiempo delimitado y con recursos finitos, y también el uso apropiado del muestreo, que esto da confianza a las conclusiones. Finalmente, en el inciso G tenemos el enfoque basado en riesgos, es decir, que se consideran riesgos y oportunidades. Se encuentran 3 aspectos importantes. El enfoque debería influir en la planificación, realización y presentación del informe. Otra idea es, se deben centrar en asuntos importantes para el cliente. Y tercer y última idea, pero no menos importante, es alcanzar los objetivos de la auditoría. Ahora que ya sabemos cuáles son esos principios de la auditoría con los que los auditores deben contar, seguiré con la explicación del tema principal. Los auditores deberían demostrar un comportamiento profesional durante el desempeño de las actividades de auditoría, los cuales incluyen ser ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto. También de mentalidad abierta, es decir, que esté dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos. También debe ser una persona diplomática, es decir, tener tacto en las relaciones con las personas. Así como también debe ser observador, perceptivo y versátil, es decir, debe entender el entorno físico y sus actividades, debe de tener la capacidad de entender la situación en la que está viviendo, y debe adaptarse fácilmente a diferentes situaciones que se lleguen a presentar. De igual manera, debe ser una persona tenaz, es decir, persistente y orientado hacia el logro de sus objetivos.
De igual manera debe ser decidido y seguro de sí mismo. Debe de tener la capacidad de alcanzar conclusiones oportunas basadas en el razonamiento lógico y debe actuar y funcionar independientemente a la vez que interactúa eficazmente con otras personas. Así como también debe ser capaz de actuar con firmeza, es decir, actuar de manera responsable y ética, aunque estas acciones puedan no ser siempre populares y en alguna ocasión puedan causar desacuerdos o alguna confrontación, pero siempre debe estar abierto a la mejora, abierto a las diferencias culturales, es decir, debe ser muy observador y respetuoso con la cultura del auditado, y finalmente debe ser colaborador, es decir, debe interactuar eficazmente con los demás, incluyendo los miembros del equipo auditor y el personal del auditado. Así que hay que tener en cuenta esos factores para desempeñarnos de manera correcta en una auditoría. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.